Bienvenidos a Pregúntale al Doc, el podcast donde encontrarás respuestas directas de los médicos especialistas a tus preguntas sobre salud y bienestar. Prepárate para despejar tus dudas y descubrir el poder del conocimiento médico directamente de los expertos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pregúntale al Doc. Como saben, cada semana tenemos como invitado a un médico especialista que estará respondiendo las principales preguntas y consultas sobre su especialidad. Y el día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña el doctor David Flores Soto. Él es médico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con una especialidad en cirugía general en la UNAM y una subespecialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Así es. También en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿Cómo estás, doctor? Bien, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias por la invitación. Tenemos un montón de preguntas. Sí. Ahorita estábamos platicando antes de comenzar a grabar y la verdad es que yo tengo un chorro de preguntas sobre cirugía plástica. Las personas con las que platiqué, que les dije que ibas a estar aquí, también tienen preguntas y estoy seguro que las personas que nos ven, pues más. Claro. Así que primero empecemos platicándonos qué es la cirugía plástica, por favor, qué es la cirugía reconstructiva, la cirugía estética. La cirugía plástica es una especialidad que no es nueva. Desde la antigüedad se vio un área muy importante en la cual hubo un área de desarrollo donde sabían que los médicos no abarcaban estas áreas para tratar estos pacientes. Fue en la Segunda Guerra Mundial realmente cuando nació esta especialidad, sobre todo en la cuestión de las trincheras con estas lesiones que tenían tan importantes en la cara, y entonces pues ¿quién manejaba estos pacientes? La cirugía plástica abarca todo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, y todo tiene que ver con la estética y con la función. No va una separada de la otra, todo va entrecruzado. Claro, ok. ¿Por qué decidiste estudiar esta especialidad y subespecialidad? Fíjate que yo de niño me quedé muy marcado porque tuve un vecino que tuvo un accidente en Ciudad de México, yo soy de allá, y él sufrió una quemadura justo en época de Navidad con un cohete, entonces se prendió la cara con gasolina. Pues realmente lo tuvimos que trasladar de urgencia al Ángeles del Pedregal. Fue una situación bien difícil con la familia. El niño recibió aproximadamente 15 a 16 cirugías para poderlo reconstruir y que fuera algo pues aceptable para la sociedad. Entonces eso fue algo que me marcó mucho, y luego ya durante el proceso de la formación médica uno tiene pues mucho interés por la cirugía, y entonces empecé a ver diferentes tipos de cirugía: ortopedia, ginecología, neurocirugía, pero siempre la cirugía plástica me llamaba mucho la atención. Entonces empecé a ver las cuestiones de mano, hasta entrar allá a las cuestiones ya un poco más estéticas, abdominoplastía, liposucción, y pues definitivamente era lo mío. Oye, y debe ser el sobrino más popular, el sobrino más querido por tus tías, si es que tienes tías. Sí. No sé, te imagino que te van a quedar. Te salen todos los amigos, las tías, los conocidos. Parientes por todos por lados. todos lados. Oye, ¿cuáles son las cirugías más comunes que practicas? Obviamente la cirugía plástica estética es la que va a regir la especialidad en, yo te diría, el 90% de los casos, y dentro de ellas el contorno corporal sigue siendo la reina, ¿no? Cirugía de abdominoplastía, liposucción, aumento mamario o levantamiento, y luego de ahí vienen ya las cirugías faciales. Entonces rinoplastía es muy pedido, blefaroplastia o cirugía de párpado también, estiramientos faciales, cuello, levantamiento de cejas. En fin, abarcamos muchas áreas, pero realmente yo creo que esas son las más solicitadas. Un poquito más se va separando según el género, porque por ejemplo mujeres obviamente mama, abdomen y lipo es lo frecuente, sí. Hacer transferencias grasas para hacer una lipoescultura, pero en el hombre ya no es nada infrecuente hacer liposucciones también. Entonces el hombre busca rinoplastías, implantes de mentón, retirar la glándula mamaria, que es la ginecomastia, y también pues no va peleado de la mano que se vean bien, ¿no? Claro, totalmente. Entonces tú atiendes todos esos tipos de cirugías. Correcto. Dijiste el 90% son 90% estéticas. son estéticas. ¿El otro 10% qué es? Cirugía reconstructiva, pues digo, abarca muchas veces lesiones de mano, pacientes congénitos, hay niños que nacen con dedos pegaditos, o algunas otras malformaciones, reconstrucciones, por ejemplo, después de cáncer de mama, pacientes quemados, que pues los sé atender, me llaman frecuentemente. Yo creo que dentro de la reconstructiva es de lo que más atiendo. Ahorita que me platicabas el caso de tu vecino, niño que le explotó el cohete, dijiste sí, para que fuera aceptado por la sociedad. Sí. ¿Qué tanto de tus pacientes se sienten? Bueno, es que ya entramos aquí con temas muy psicológicos, ¿no? Y creo que van de la mano. Pero
¿qué tan importante crees que sea la apariencia para el momento de la aceptación social? No, pues es todo, ¿no? Realmente la sociedad se basa en cómo ve a la gente y creo que todavía en nuestro país no tenemos esa apertura tanto para gente con discapacidades o facultades especiales. Ujú. Entonces, por ejemplo, tú ves a un niño que a lo mejor tiene un tumor en la cara, o un niño quemado, Sí, o un niño que a lo mejor nació con 4 dedos, una mano de Krukenberg, y todo el mundo ya viste, y ya esto, y ya lo otro, y empiezan pues a criticar a estas personas. Entonces, pues sería más una cuestión de educación, algo pues de moral y de sociedad. claro, Tendríamos que ser un poquito más permisivos con todos. sí. Eh, Ahorita también decías que ya cada vez se ve mejor, ¿verdad? Y cada vez somos más las personas que estamos dispuestos a tener una cirugía, incluyendo hombres y mujeres. Eh, pero todavía hay mitos alrededor de tu especialidad. ¿Cuáles dirías que son los principales mitos alrededor de la cirugía estética? Híjole, existen muchísimos mitos, o sea, desde algunos que hasta me dan mucha risa de, oye, un implante se puede reventar en un avión, Ah, lo o he escuchado, sí, sí, claro. sí, te quitas la glándula de Bichat, se te cae la cara, o por ejemplo, no, es que si te pones Botox te quedas como plástico, o sea, por eso no me Sí, lo pongo, en fin, es una cantidad impresionante de mitos, falta de información. Y a veces que también hay muchos intrusores en la especialidad, o sea, que es algo también de mucho cuidado porque pues para poder ser cirujano plástico en el país son entre 14 y 15 años de especialidad. claro. Entonces, pues estos a que se denominan cirujanos estéticos, pues realmente son médicos generales, entonces es muy diferente la formación. Estás tocando un tema bien interesante que yo no había puesto aquí en mi cuestionario, pero ¿cómo podemos saber si el cirujano o la persona con la que queremos llevar a cabo nuestro procedimiento es la persona ideal? Realmente tú tienes que buscar las credenciales del médico con el que te estás atendiendo y en el país los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos certificados por el Consejo Mexicano y avalados están en la página del Consejo Mexicano de Cirujanos Plásticos. Ok, Todos tienen una placa que tiene un QR dentro de su consultorio. Entonces tú escaneas o te metes a la página directa del consejo y salen todas las credenciales, cuándo salió, de qué hospital salió, cuánto fue su especialidad, cómo se formó, en dónde se encuentra, tiene que estar certificado o recertificado. Entonces de ahí, pues si a alguien tú le dices, oye, ¿dónde está? ¿Qué número de consejo tienes? Y no te saben decir, pues ya, malo, ¿no? ok, Entonces foco rojo. ok. Y además, también decíamos que hay un montón de procedimientos que ya se pueden hacer fuera de una clínica. Entonces las personas van a lo mejor con la clínica donde hacen. Es una clínica estética, pero no de cirugía, sino Un spa. un spa, ándale. Y ahí se pueden hacer la papada, o se pueden hacer blefaroplastía, o se pueden hacer bichetomía, pero no es el lugar ni la persona indicada. Correcto. Misma recomendación, entonces. Mismísima recomendación. O sea, aquí yo creo que lo más importante siempre es la salud, pues es tu principal activo que tienes. Entonces, ¿cómo vas a dejarte hacer un procedimiento quirúrgico con fines estéticos por alguien que no tiene la especialidad? Y te debe llamar la atención dos cosas. Uno, pues no es un cirujano plástico certificado. Entonces ya de ahí, o si voy con el dentista y me está ofreciendo hacerme una bichada, una lipo de papada, oye, no, pues esto creo que no va dentro de lo normal, ¿no? Claro. Y la otra es, pues por precios. Porque obviamente, por ejemplo, dicen, oye, me voy a hacer una mini lipo, o me voy a poner unos implantes, y va a ser en un lugar ahí como escondido, en una casa, y un precio ridículamente bajo, pues todo eso debe ser un dato de alarma, ¿no? Donde estás poniendo tu vida en riesgo. Claro, sí, sí, sí. Eh, ahí. Se me fue la onda con lo que te iba a preguntar. ¿Qué rollo? Bueno, no le hace, nos brincamos. Mira, eh, hay muchas personas que llegan contigo y tienen una expectativa de cómo se quieren ver cuando la realidad es otra. ¿Cómo manejas esa situación con tus clientes? Lo más importante para un cirujano plástico es la ética, ¿no? Eso es súper importante porque existe una demanda de trabajo muy importante. La especialidad la han querido tomar otro tipo de especialidades en la medicina, por ejemplo, ginecología, otorrinolaringología, etcétera. Y realmente es algo importante para nosotros el saber determinar quién es candidato y quién no es candidato a cirugía. En mi caso particular, yo normalmente les hago una evaluación psicológica. Entonces, estratifico del 1 al 10 si el paciente con esta calificación es o no viable a la cirugía.
Existen muchas personas que tienen dismorfias corporales muy importantes. O sea, me han llegado niñas de 18 años que están preciosas. Me dicen, mira, estoy horrible, necesito que me hagas un estiramiento de cara. Y tú, estás hermosa, no se te va a hacer eso. Okay. Entonces, obviamente entra la ética del doctor, decir, no voy a hacer un daño a alguien que no lo necesita. Claro. Y de igual forma, pues también llega a las pacientes que dicen, como te digo, quiero las boobies enormes, o sea, el tamaño tal, porque se lo pusieron a una amiga, pero tú mides unos 50, o sea, no se te puede poner ese volumen, todo tiene que ir en relación y en proporción. Entonces, eso yo creo que deben de ir de la mano de alguien que está especializado y deben de tomar en cuenta esa opinión del doctor, porque no es lo que le pusieron a su amiga ni con quién se operó. Cada organismo es distinto, cada anatomía es diferente y lo que uno intenta hacer siempre es evitar riesgos y complicaciones. Claro. Entonces, determinar también si la paciente necesita o no cirugía, porque también llega a haber cirujanos después dismórficos que te digo que empiezas a ver resultados y dices, oye, pues esa señora pues tiene unas piernas así y luego tiene la pompi gigantesca y pues no es lo más natural ni estético. Ni estético, claro. Sí, claro. Yo creo que a todos nos ha tocado ver a alguien así que a fuerzas dices, está operada y no se ve tan bien. Totalmente. Fíjate que ha evolucionado la especialidad muchísimo. Tuve la oportunidad de estar en Colombia y en Brasil, donde evidentemente nos llevan años luz en cuanto a la cirugía plástica, ¿no? O sea, allá gente desde los 16, 17 años es algo cultural y todo el mundo se opera. En México ahorita ya es un poco más aceptado. Anteriormente era, mira, está operada, ¿no? Y la tachaban. Haz de cuenta lo mismo que decíamos de alguien que tuviera una lesión. Y hoy por hoy ya es algo pues, más frecuente, más habitual. Pero también existen tendencias. No es lo mismo cómo se opera una paciente en el norte, Sinaloa, Chihuahua, o sea, es decir, Estados Unidos, cómo se operan más en el sur o en Europa. Entonces, hay parámetros de belleza y lo que nosotros intentamos siempre es guiarnos según la anatomía y la proporción de la paciente. Totalmente. ¿Qué es lo más joven que te ha tocado un paciente para cirugía estética? Para cirugía estética, yo creo que 16 años, 17 años, ya una niña que acabó su desarrollo del macizo facial, que definitivamente no estaba muy conforme con su nariz y tenía obviamente una nariz ahí con ciertos detalles que se podían mejorar y le hicimos una rinoplastia, ¿no? O sea, sin ningún problema. Claro. Pero, pues, a veces sí se necesita esperar un poquito a terminar el desarrollo, porque por ejemplo empiezan con esta cuestión hormonal, donde ya les empieza a afectar un poquito la cuestión emocional y que la amiga ya creció y ahora sí ya tiene boobies y ella no, cada quien también tiene un desarrollo distinto. Sí. Entonces eso también es importante, evaluar muy bien al paciente para saber en qué momento va a ser candidato a la cirugía. Toda cirugía que implica un corte es algo irreversible, es una cicatriz que nosotros nos dedicamos a hacer lo mejor posible porque quede escondida, porque quede de muy buena calidad, pero una vez que se corta la piel ya no hay vuelta atrás. Claro. Entonces que sea de la mejor forma, con los mejores resultados y evitando complicaciones. Y bueno, en el caso de una liposucción, por ejemplo, si te llega una paciente de 200 kilos y te dice quiero pesar 60 kilos, ¿qué tanto puedes intervenir en una pérdida de peso así en esa magnitud? Fíjate que es una pregunta muy frecuente y algo que veo mucho acá en la ciudad, porque evidentemente el grado de obesidad es mucho mayor que en el sur del país. Uh-huh. Entonces, la liposucción no es una cirugía para bajar de peso, eso es algo que hay que dejar muy claro, ¿no? Es para mejorar el contorno corporal. Okay. ¿Qué pasa? Aquí en la frontera existe mucha cirugía bariátrica, entonces hay pérdidas masivas de peso muy importantes, que existe una laxitud de piel tremenda, que ya eso no va a retornar porque hay puntos de quiebre y hay fuerzas tensiles. Entonces estos pacientes que ya empiezan con colgajos muy grandes, pues alguien los tiene que ayudar, ¿no? También empezarán con problemas importantes para poder acomodarse inclusive la ropa. Sí. Entonces, pues nosotros evaluamos a los pacientes, tenemos que entrar en las mejores condiciones posibles. El paciente tiene que entrar lo mejor o lo más cercano al índice de masa corporal normal, no con obesidad. Pero hoy hay candidatos que pues es muy difícil, ¿no? Entonces lo que hacemos es hacer cirugías, estadificarlas. Por ejemplo, tengo pacientes con sobrepeso o pérdida masiva de peso, donde hemos quitado colgajos, o sea, que te hablo de, por ejemplo, una lonjita de 11 kilos, tal cual, nada más en la primera, y luego vamos a una segunda. Pero son pacientes que ya inclusive hasta para ir al baño tienen problemas, ¿no? Claro. Entonces entramos en la cuestión ya de reconstrucción de cuestiones funcionales,
que todo implica algo estético y al final de cuentas vamos de aquí a punto A a punto B, pero no va a ser un proceso rápido, van a Sí. ser varias cirugías. ¿Y cómo es el proceso de recuperación y la expectativa de la recuperación para pacientes en esos casos? Es que la recuperación va a depender mucho del tipo de cirugía. Hay cirugías faciales, por ejemplo, que son de recuperación muy rápida. Por ejemplo, los párpados, yo te podría decir, es una semana, de 2 semanas, ya estás prácticamente en una vida normal. Por ejemplo, hacerte una lipo de papada, igual 1 semana, 2 semanas. Pero, por ejemplo, una abdominoplastía extendida, donde se van a cerrar los musculitos, donde hay que cicatrizar, fin, tienen que ir a masajes, utilizar un drenaje, pues estamos hablando de 3 semanas a un mes. Y no es lo mismo que la paciente llegue en un peso ideal o cercano a su peso ideal a que la paciente llegó, pues evidentemente con un colgajo mucho mayor, ¿no? Entonces, yo aquí lo que veo es que la paciente tiene que acudir siempre a una consulta, porque es bien frecuente y me llegan a mí mensajes todo el día de, oye, ¿en cuánto está la lipo? ¿Y en cuánto están las boobies? ¿Y en cuánto está esto? Pues es que la verdad, esto no es comida rápida, se hace una Claro. evaluación bien completa del paciente y entonces logramos determinar por el caso qué es lo que necesita el paciente. Antes de una cirugía yo les pido mínimo un mes para prepararlos en forma de laboratorios, la piel, hidratar, etcétera, vitaminarlos para que lleguen en mejores condiciones. Y una vez que se operan, pues seguir todas las indicaciones, tomarse sus medicamentos, ir a sus masajes, utilizar las fajas. A lo mejor, bueno, no sé si sea el caso, pero me imagino que se ha vuelto tan popular la práctica de la cirugía estética o las expectativas que la gente piensa que ir con el cirujano es como ir al barbero, al peluquero y quiero que me hagas esto y voy a salir. Y se nos olvida que es una cirugía en un quirófano Sí. y requiere todas las atenciones igual que cualquier otra cirugía. De hecho, te diría que a veces más, ¿no? O sea, es una cirugía que no es una urgencia, es una cirugía electiva. El paciente llega sano y tiene que irse sano. Entonces, pacientes que tenemos pues que vienen de fuera, porque la mayoría de los pacientes en la frontera, pues evidentemente no son locales. Entonces, este turismo médico que tenemos es súper importante que entiendan que después de su cirugía ellos tienen que quedarse aquí en su recuperación. Dependiendo de la cirugía, puede ser 1 semana, pueden ser 10 días para que les vaya de la mejor forma. Claro. No es una cirugía grande y me voy mañana y me regreso, por decirte, un estado a Kansas, a California, donde tú quieras, y cómo te fue, y quién te vio, y cómo está tu herida, y si pasa algo. O sea, no, el paciente tiene que quedarse a su seguimiento. Y una Sí. vez que esté en condiciones adecuadas, ya podrá retornar. Claro, claro, claro. Bueno, y ahorita te preguntaba, ¿cuánto es lo menos de edad que has operado? ¿Cuál ha sido tu paciente de mayor edad que llega y que se quiere hacer un procedimiento estético? Ah, híjole, difícil, ¿eh? Se me han tocado pacientes ya muy añosos, pero también es algo bonito que se quieran cuidar ya también a esa edad. No sé, por decirte 80 años, 90 años. Ok, A 90 veces años. cuestiones también ya funcionales, porque no nada más es la catarata lo que van desarrollando. Por ejemplo, este pliegue de piel súper importante que hacen un excedente de piel ya muy grande y ya no pueden ver, les ocluye el campo visual. Y tú dices, oye, Ah, ¿por qué no la voy a operar? ¿Por qué no le voy a abrir el ojo claro. si está en condiciones fisiológicas para poderse operar? O sea, ella es normal, tiene laboratorios bien y Sí, bajo un anestesiólogo y bien controlada podemos ayudarle, pues con todo gusto. Evidentemente, esa paciente pues no va a ir a un mommy makeover, ¿verdad? claro, claro. Entonces, es distinto lo que van buscando. Ok, y en esta cirugía, en esta práctica de cirugía estética, que tiene mucho que ver con la vanidad, ¿cómo, cómo trabajas el lado de la salud mental del paciente y cómo lo balanceas con tu práctica de cirugía estética? Bien difícil, Sí, es de lo más complicado. Lo más difícil para un paciente es que alguien profesional lo tenga que ubicar en expectativas y en realidades. O sea, a ver, tú estás así y como todos nosotros somos mestizos, tenemos un fototipo de piel de este tipo, la piel es grasa, así, 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 así. Y me llegan con la foto de, no, pues yo quiero ser X artista, ¿no? De europea, así. No, no se puede, ¿no? O sea, podemos ayudarte, podemos mejorar tus condiciones, hacer que te veas mucho mejor en cuanto a los parámetros estéticos, pero hay cosas que no se pueden lograr, ¿no? O sea, no podemos cambiar ciertos detalles, como también, eh, pues bueno, dentro de los principios de belleza y los principios estéticos, pues hay límites a donde tenemos que llegar, porque igual, así
Ahorita, por ejemplo, hay una tendencia a resecar costillas, ¿no? Entonces, a sacar costillas. quitar costillas para mejorar un poco más la cintura. Y creo que sí tiene cabida en ciertas pacientes, pero también hasta dónde estamos llegando, qué podemos producir después. Claro. Entonces, hay que poner una balanza riesgos y beneficios, ¿no? Sí, totalmente. Wow. Bueno, además de todo esto, también me imagino que es una carrera con muchas satisfacciones. ¿Tienes alguna historia que nos puedas platicar que recuerdes que digas, wow, qué satisfactorio fue haber hecho esta cirugía? No, pues la verdad es que yo me dedico, tengo el privilegio de hacer lo que me encanta, o sea, soy apasionado de mi trabajo, y tengo muchísimas, desde niños muy chiquitos, ¿no? Donde, por ejemplo, has podido corregir alguna malformación muy importante o cuestiones traumáticas también. Por ejemplo, me tocó una niña que metió la mano en una empresa maquiladora, que andaba corriendo la niña, no tenía nada que hacer ahí, y se destruye el dedo, y entonces llega el seguro social, no hay nadie que la atienda, el ortopista te voy a amputar, luego ya me hablan y pues podemos reconstruirle el dedo y la niña va a tener un dedo funcional, pues es algo muy bonito. O una señora que en Thanksgiving cocinando el pavo, abre el horno y trae unas chanclas, se quema y le cae el pavo hirviendo a los pies, unas quemaduras de tercer grado bien importantes, también podemos reconstruirla, y la señora anda caminando, usa sus tacones, fabulosa y funcional. Y pacientes con pérdida de peso, y que yo creo que son los más satisfechos siempre, les cambias la vida. Una paciente que además la quiero, se ha vuelto como parte de mi familia, o sea, Sí. se vuelven amigos míos también, porque es un proceso muy largo, entonces son varias cirugías, y entonces yo le digo, a ver, vamos a llegar hasta acá, solo dame chance, ¿no? Vámonos poco a poquito para no ponerte en riesgo. Ella había volado a Guadalajara, había ido a Monterrey, aquí nadie la quería atender, llegó a bajar más de 200 kilos, entonces un caso muy, muy importante, y después de, vamos, 4 cirugías, la ves y es otra persona, ¿no? Entonces ella está fascinada y pues yo más con ella, ¿no? O sea, saber cómo es ese cambio de vida y cómo se llegan a recuperar, pues es algo súper gratificante. Es que precisamente les ayudas a cambiar su vida. Sí, sí, o sea, todo lo estético y lo reconstructivo o lo funcional, en todos los casos no podemos minimizar a alguien. O sea, pues a mí no me gusta mi nariz, o Claro. sea, está bien, o sea, es súper viable. Pero una persona que también perdió muchísimo de peso, también es muy, muy viable que se quiera ver bien, ¿no? O aquella paciente que tuvo un embarazo gemelar y se estrió todo el abdomen y luego tuvo que amamantar y ya no le gusta cómo se ve, pues también hacer ese proceso de cambio es bien interesante, y cómo vuelven a recuperar su autoestima, ves cómo se vuelven a arreglar, cómo se cambian su forma de vestir y ya llegan con otra actitud al consultorio, es algo bien bonito. Claro, claro, por supuesto. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que están considerando realizarse una cirugía estética, eh, o a las personas que ya pasaron por una cirugía y todavía, no sé, como que tienen la inquietud de seguir? Mi mayor recomendación es la primera, que estén seguros de que quieren operarse. Eso es lo más importante, porque es algo irreversible, no hay vuelta atrás. Ya que están seguros de que se lo quieren hacer, 2, que busquen con quién hacérselo y que busquen a un profesional, que busquen a un cirujano plástico certificado, que no pongan en riesgo su vida a veces o los resultados estéticos, por irse por el dinero. Porque hay veces que arreglar algo que no estuvo bien hecho es realmente complicado, se vuelve un tema muy difícil, y hay veces que ya son cuestiones irreversibles. Y la tercera, pues que ponderen todo lo que ellos se sientan cómodos con el doctor. O sea, nosotros siempre hablamos de que tiene que haber una buena relación médico-paciente, y ellos lo sienten. Cuando están en una consulta y tú ves al paciente y se siente que está en confianza, ellos van a seguir las indicaciones al pie de la letra. Pero también, si tú te estás dando cuenta que el paciente no le importa, que el paciente utiliza drogas, que el paciente esto y lo otro, pues evidentemente también uno tiene que ir estratificando esas cosas. Claro, sí, es verdad. Y tengo una pregunta, yo esta ya es pregunta personal. ¿Se vuelve un vicio? ¿Se vuelve un vicio las cirugías plásticas? Sí, yo creo que sí, por muchas cuestiones. Por ejemplo, tocar algo en la cara es un cambio muy importante. El centro facial, por ejemplo, la nariz.
Entonces, una vez que ya te ves la nariz distinta, que ya se ve más perfilado, por ejemplo, el mentón o por ejemplo la papada, empiezas a ver detalles que antes no tomabas en cuenta, porque cambia la forma en cómo te percibes en un espejo. Entonces, antes a lo mejor todos somos asimétricos y veías o notabas una cosilla mínima y luego ya después ves, ay, este ojo sí está más grande que el otro, o ay, esta ceja sí la tengo más abajo que la otra. Sí. Entonces, cada vez que quieres ir viendo mejor, claro que todo tiene que entrar pues dentro de los parámetros normales, ¿no? Para no hacerle cosas ahí medio raras a los pacientes. Claro, ok, excelente. Doctor, ¿hay alguna cosa que a lo mejor se me está pasando preguntarte y que tú digas, esto es importante, necesito que todo el mundo lo sepa? O esta recomendación siempre se la hago a todos mis pacientes y yo no te esté preguntando. Yo creo que lo más importante es que sigan al pie de la letra las indicaciones del médico especialista, porque me imagino que también en otras especialidades de la medicina, pero más en la cirugía plástica, estética y reconstructiva, se dejan ir por lo que le dijo la mamá, la amiga que ya se operó, la vecina, o ponte tal ungüento, o hazte esto, o no sé qué. Entonces empiezan a querer hacer cosas que no están indicadas y pueden llegarse a complicar. Entonces el que determina qué tiene que hacerse y cuándo se tiene que hacer es el especialista. Claro. Y cómo se tiene que hacer. Entonces, eso es lo más importante, porque sí se vuelve un tema complicado cuando ya mucha gente se ha operado o se han operado con diferentes cirujanos, que también hay diferentes formas de llevar a cabo la cirugía, diferentes técnicas, pero también diferentes procesos de recuperación. Sí. Entonces, con quien tú te vayas a operar, porque tú estás segura de que te quieres operar, sigue las indicaciones de tu médico, claro, no de nadie más. Perfecto, súper bien. Doctor David Flores Soto, ¿en dónde te pueden localizar si alguien se quiere poner en contacto contigo? El teléfono para el consultorio es el 656-833-6608 y estoy localizado en una clínica particular que está entre el Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles, ahí por Alameda Iglesias. ¿En Ciudad Juárez? Ciudad Juárez, Chihuahua. También atiendo en Ciudad de México, pero pues me pueden buscar ahí en redes sociales, es DF Plastic Surgery, DFS Plastic Surgery, y pues atendemos a los pacientes con el mayor respeto posible y con la mejor calidad y atención. Yo pongo lo mejor de mí para que les vaya bien y pues será un gusto atenderlos. Súper, pues muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio. Hay un montón de preguntas también que seguramente la gente nos estará haciendo llegar por ahí por nuestras redes sociales, que se pongan en contacto contigo también, claro, en DFS, que es David Flores Soto, Plastic Surgery, en Facebook, Instagram. Así es, okay. Facebook, Instagram. Perfecto, ahí que te hagan sus preguntas. Exacto. Y consultas pues directamente contigo. Correcto. ¿Verdad? Si alguno de ustedes ve en este episodio algo de información valiosa para algún conocido, por favor háganles llegar este episodio, compártanlo, comenten aquí, etiqueten a la persona que quieran informar. Y recuerden seguir al doctor David Flores Soto en sus redes sociales, háganle ahí sus preguntas, visítenlo en persona para que lo conozcan, que platiquen con él y aclaren todas sus dudas. Y pues nada más, muchas gracias por acompañarnos, esperamos que este episodio les haya gustado. Recuerden, esta es una producción de anarama.mx y nos vemos en la próxima. Gracias.